Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Iña por la invitación. Bueno, como decía, voy a estar hablando acerca de las especies de Calonectria en vivero y plantaciones de eucaliptus en Uruguay. Bueno, como saben todos, lo que es la forestación en Uruguay ha tenido un crecimiento enorme en los últimos 30 años y sabemos que las plantaciones se establecen a partir del trasplante de plantines que son producidos en viveros. Y tanto en la etapa de vivero como luego del trasplante, las plantas son sometidas al ataque de patógenos. Dentro de ellos, que causan diferentes enfermedades. Dentro de las enfermedades que encontramos está lo que es la podredumbre radicular y muerte de plantas en las etapas tempranas del cultivo, generalmente asociado a lo que es el hongo o hongos del género Calonectria. ¿Qué es Calonectria? Bueno, Calonectria era lo que en el pasado conocíamos como Cylindrocladium. Muchos de los que estuvimos en el sector años atrás conocíamos lo que era la muerte de plantines en viveros por Cylindrocladium, la muerte de plantas por Cylindrocladium. Es un género que fue descrito en el 92 por Morgan y una de las primeras especies en describirse fue Cylindrocladium scoparium. Hoy día, a partir del año 2013, se tomó como convención de que teníamos un nombre por cada patógeno. Cylindrocladium era el nombre del anamorfo de la especie y Calonectria era la forma perfecta. Por lo tanto, hoy día, lo que antes nosotros llamábamos Cylindrocladium, hoy nos vamos a referir por Calonectria. Hasta los años 90, la identificación de las especies de Calonectria era realizada a través de características morfológicas y de compatibilidad sexual. Y a partir luego de los 90 empezaron a hacerse la caracterización o la identificación de las especies a través de análisis filogenéticos de diferentes regiones génicas. Y eso dio a conocer que empezaron a reconocerse varias especies crípticas. ¿Qué quiere decir especies crípticas? Que dentro de una misma, nosotros que conocíamos como una misma especie, se empezaron por características genéticas a incluir varias especies dentro de ese nombre. Y hoy día lo vamos a conocer como complejos de especies. Bien. ¿Cómo era que se identificaba a través de morfologías las especies de Calonectria? Era a través de las características del telomorfo o de las estructuras de origen sexual, y ahí se tomaba como referencia lo que era el color de los peritecios, la dimensión y número de septos de las ascosporas y el número de ascosporas por asca. Y lo que era más común, las características del anamorfo o las estructuras de origen asexual, en donde lo que se tomaba como referencia era el largo y forma de la vesícula estéril, que es característico de los hongos de género Calonectria, y las dimensiones de los conidios y el número de septos que tenían estos conidios. Dentro de las especies de Calonectria, en realidad tiene una distribución enorme dentro de lo que son las regiones tropicales y subtropicales del mundo, y es conocido como patógeno de innumerable número, o sea, de muchas especies vegetales. En la bibliografía hablan de 335 especies vegetales que son afectadas por alguna de las especies de Calonectria. Y para eucaliptus, especies de Calonectria están descriptas causando diferentes enfermedades o síntomas. Una de ellas es lo que es el tizón foliar o Calonectria leaf blight, que generalmente se lo ve asociado en sitios con precipitaciones por encima de los 2.000 milímetros anuales, y en donde se ve ese tizón foliar y defoliaciones de esos árboles, ya árboles adultos. También están reportadas manchas foliares, tanto en campo como en vivero. En vivero se la ha visto asociada a lo que es el dumping off o el mal del almácigo, que afecta a lo que es la germinación de semillas y la muerte posterior de plántulas. También lo que es la podredumbre de raíz o de cuello en viveros y la podredumbre de raíz a campo, que son estas fotos de aquí.
A nivel nacional es conocido que Calonectria, ya les decía, o Cylindrocladium en el pasado, causaba varias enfermedades, principalmente en viveros, y luego se lo empezó a ver también en campo. A nivel nacional, los estudios que hay son principalmente tesis de grado y una tesis de maestría, en donde se identificaron, por ejemplo, en Gasparri en el 2014, las especies presentes en viveros del litoral del país. Se hicieron muestreos en 5 viveros del litoral y se verificó cuáles eran las especies presentes. También Castro en 2015 identificó especies de Calonectria de plantaciones del departamento de Paysandú. Blanco y Romero ajustaron un método de inoculación artificial de Calonectria causando lo que era podredumbre radicular. Y por último, más reciente, De Benedetti en el año 23 encontró especies de Calonectria asociadas a la muerte, dentro de otras especies patógenas, a la muerte súbita de Eucalyptus smithii. Si bien están estos antecedentes, hay limitada información epidemiológica respecto a Calonectria. Sí se sabe que causa, como decimos, manchas foliares, que puede llegar a causar podredumbre de tallo y cuellos en vivero, y que también puede causar podredumbre radicular. También se conoce que Calonectria tiene la capacidad de formar clamidosporas que forman microesclerotos y que estos tienen una supervivencia muy larga. Por otro lado, se sabe que especies de Calonectria pueden causar la podredumbre radicular en campo, pero no se sabe bien quién es que causa, o sea, dónde está la fuente de inóculo que causa esta enfermedad post-plantación. No se sabe si es el suelo, la fuente de inóculo, o sea, si el Calonectria está en el suelo, donde se está plantando y que frente a determinadas condiciones ambientales logra infectar y colonizar el tejido y causar la posterior muerte de las plantas, o si es el plantín de vivero, que de forma asintomática puede estar llevando dentro de este pan radicular alguna estructura de sobrevivencia o puede estar colonizando de forma muy incipiente alguna de raíz y que frente al estrés, de algún estrés que haga que se altere esa interacción entre la planta y el patógeno, haga que el patógeno pueda colonizar los tejidos y producir la muerte tanto de raíces como del cuello de la planta y posterior muerte de la parte aérea, que es lo que nosotros vemos en el campo. Dicho todo esto, bueno, el objetivo de esta línea de investigación es generar lo que es información referente a lo que es la etiología, o sea, la agente causal, quién es que causa esta podredumbre, la epidemiología y el control de esa podredumbre radicular de Eucalyptus causada por especies de Calonectria. Y como objetivos específicos, bueno, nos planteamos primero conocer las especies de Calonectria que están en el sistema forestal de producción de Eucalyptus, ver si son las mismas especies que causan enfermedad en vivero y en campo, y por otro lado, evaluar y confirmar la patogenicidad de esas especies de Calonectria asociadas a Eucalyptus. ¿Cómo hicimos eso? ¿O cómo intentamos cubrir o cumplir con estos objetivos? Por un lado, se hicieron muestreos de viveros y plantaciones de las 3 especies de Eucalyptus que hoy día son las más plantadas en Uruguay, que son Eucalyptus grandis, Duni y Smithii. Y se realizaron muestreos en 5 viveros de Eucalyptus, en 2 momentos, fue en otoño 2023 y de otoño 2024, en las diferentes áreas o fases del vivero. Y ahí lo que se hizo es colectar plantines con síntomas en raíces, o sea, necrosis de raíces o en tallo o causando manchas foliares. También se colectó suelo debajo de las mesadas para ver si debajo de esas mesadas estaba presente Calonectria, que podría llegar a ser una forma de un reservorio de Calonectria que pudiera causar enfermedad en el vivero. También mostramos lo que era el agua de riego para saber si era posible diseminar dentro del vivero Calonectria con el agua del riego. Y después arena de minijardines y sustrato de los mismos plantines. O sea que plantines que estaban vivos o sin síntomas podían llegar a tener dentro de su sustrato Calonectria. Por otro parte, también se evaluó la muerte, o sea, lo que se hizo es muestrear campos en donde se habían encontrado plantas muertas, presumiblemente por Calonectria. Entonces se visitaron 8 plantaciones jóvenes de hasta 1 año de edad
con muerte de plantas en 2 regiones forestales del país, y ahí lo que se hizo es colectar plantas sintomáticas y por otro lado el suelo circundante a cada planta, o sea, el suelo de rizófera, el que estaba inmediatamente por debajo de lo que era el pan radicular, y suelo de entrefila. Con esto queríamos ver si realmente Calonectria estaba solo presente donde estaba la planta o si en el resto del suelo podíamos llegar a encontrar especies de Calonectria. Bien, ¿qué hicimos con esas muestras? Por un lado se hizo un aislamiento directo, si ya cuando se llegaba al laboratorio ya veíamos las fructificaciones de Calonectria, ya se aislaban en medio de cultivo, y si esas plantas que tenían síntomas todavía no tenían fructificaciones de Calonectria, se hacía una cámara húmeda para inducir la producción de estructuras sexuales, en este caso lo que eran los conidióforos con los conidios. Para el caso de lo que era agua, suelo debajo de las mesadas, sustrato y arena, lo que se hizo es un trampeo con hojas de eucaliptus, tal cual es un método que diseñó Goncalves en 2001, en donde se coloca el sustrato de interés y sobre el sustrato de interés se colocan hojas de eucaliptus previamente desinfectadas para inducir, o sea, lo que hace el hongo es crecer sobre esta hoja y producir las estructuras sexuales. Y de ahí se colectaba el patógeno, se aislaba el patógeno. Una vez aislado, nos quedábamos con esas colonias típicas de Calonectria, las cuales fueron agrupadas por morfología, y esas cepas o esos aislados fueron guardados por un lado, conservados en la colección, en la micoteca de Facultad de Agronomía, y por otro lado fueron utilizadas para realizar la caracterización, por un lado a través de la identificación morfológica y lo que es la identificación molecular. Para la identificación molecular usamos, se realizó la amplificación de 3 regiones génicas, calmodulina, factor de elongación y betatubulina. En negrita está factor de elongación y betatubulina porque a todos los aislados se les hacía la amplificación de esos 2 genes, que son los que más, los más explicativos para el género Calonectria, y en base a qué especies se podían diferenciar, con esos 2 genes se van agregando nuevos genes para ir separándolos un poco más. No sé si se entiende, pero es como en 2 pasos. Se hacía la amplificación de estas regiones, se secuenció en macrogen. Esas secuencias eran comparadas con las depositadas en GenBank, a través de lo que es el recurso BLAST, y luego se hizo un árbol filogenético por el método de máxima verosimilitud en el programa MEGA. Después, con una selección de las cepas obtenidas de las diferentes especies que encontramos, se realizaron las pruebas de patogenicidad. En este caso hicimos la patogenicidad en hoja, en donde se inocularon plantines de Eucalyptus duni, a través de la aspersión de una suspensión de 1 por 10 a la 5 conidios por mililitro. Esas plantas eran mojadas hasta punto de goteo. Seleccionamos 15 aislados, como decía, representativos de las especies identificadas, y dentro de esos aislados eran los aislados principalmente obtenidos de planta, podían ser de hoja o de cuello o de raíz, tanto de vivero como de campo. Y luego se dejan esas plantas, se producen las infecciones y se evalúa la severidad a los 10 días utilizando una escala de severidad desarrollada por Queiroz. Bien, ya pasando a los resultados de todos esos muestreos que hicimos de plantas y de los diferentes sustratos, tanto de campo como de vivero, obtuvimos 135 aislados de Calonectria, de las cuales, a través del análisis de las secuencias concatenadas de factor de elongación y betatubulina, obtuvimos que el 73% de las cepas o aislados correspondían a Calonectria paucirramosa. Y luego encontramos un 1% de Calonectria hansworthi, un 9% a una Calonectria especie 1 y 16% de una Calonectria especie 2. ¿Qué son estas especie 1 y especie 2? En realidad son 2 grupos de aislados. Lo estoy dejando esperar, lo estoy esperando. 2 grupos de aislados
que no se agrupan con ninguna de las especies conocidas o descritas hasta el momento y que tienen, es muy robusto el nodo que forman. Lo que nos da, en realidad nos hace sospechar de que estaríamos frente a dos especies que hasta el momento no han sido descritas. Esto para 3 genes, en este caso. Acá ya no solo era factor de elongación y beta-tubulina, sino que también agregamos un tercer gen que es calmodulina. Y después encontramos un aislado de Calonectria haworthii. Y después acá lo que vemos en Calonectria paucirramosa en realidad son 8 aislados, pero en realidad recuerden, el 73% de los 135 aislados pertenecían pertenecían a lo que era Calonectria paucirramosa. Bien, ¿dónde fue que encontramos? Porque vimos, bueno, encontramos 3 especies, paucirramosa, especie 1 y especie 2. Bueno, ¿cómo era que se distribuían o dónde fue que encontramos esas 3 especies? Y acá vimos, bueno, el 46, de esos 135 aislados, 46 fueron obtenidos de campo y 89 de vivero. Dentro de lo que eran los aislados de campo, paucirramosa obviamente estaba tanto en planta como en rizosfera o en entrefila. Después encontramos en la rizosfera, tenemos algunos aislados, 2 aislados de especie 1 y especie 2, en entrefila aislado de especie 1, y en planta encontramos especie 2 también. O sea que en todos, tanto en planta como en el suelo, pudimos encontrar las 3 especies estas de Calonectria. En vivero pasó algo similar, o sea, Calonectria paucirramosa fue la que predominó, y tanto especie 1 como especie 2 fueron aisladas desde planta, de sustrato y de suelo, bajo las mesadas. Y también en agua logramos recuperar Calonectria especie 2, paucirramosa y en este caso Calonectria haworthii. O sea que dentro del agua que uno riega puede llegar a estar uno, si no hace un tratamiento de esa agua, puede estar diseminando la enfermedad dentro de lo que es el vivero. Y después en planta también pudimos aislar Calonectria haworthii. Pero en realidad fue mínimo, o sea, fue un solo aislado de esa especie de Calonectria. Bien, otra de la pregunta era si las especies que causaban enfermedad en Eucalyptus duni eran iguales o diferentes a las que encontrábamos en las otras especies de eucaliptus. Una salvedad, nosotros hicimos muestreos de plantines de Smithy en vivero y no logramos aislar el patógeno de plantines de Smithy. Pero sí sabemos, por los antecedentes que fueron generados por De Benedetti en el 23, que Calonectria paucirramosa fue aislada de plantas sintomáticas en vivero y en campo, por lo cual sabemos que paucirramosa causaba enfermedad en esta especie de eucaliptus. En el caso nuestro no lo logramos aislar, pero tenemos ese antecedente. En cuanto a Duni y Grandis, las 3 especies fueron encontradas en ambas especies, o sea que no hay no es específico que Calonectria especie 1 sea patogénica o virulenta para Grandis o para Dunis. En realidad lo encontramos en las 2 especies. Y en el caso de haworthii, creo que por un tema de probabilidad de encuentro y porque está en menor proporción, solo la aislamos en Grandis. Después otra de las preguntas que queríamos contestar era, ¿son las mismas especies que causan podredumbre radicular o podredumbre de cuello las mismas que causan mancha foliar? Y lo que vemos en este gráfico es la cantidad de aislados que fueron aislados de las diferentes partes de la planta, o sea, si eran obtenidos de raíz o fueron aislados de raíz, si fueron aislados de estaca, si fueron aislados del cuello de la planta, o si fueron aislados de hoja. Y lo que vemos acá, que por ejemplo Calonectria paucirramosa, en realidad aislamos Calonectria paucirramosa de todos los síntomas, o sea, estaba causando podredumbre de raíz, estaba causando podredumbre de cuello, estaba causando manchas foliares. Y para lo que era especie 1 y especie 2 también estaba causando podredumbre de tallos y de cuello,
y de hoja. Por lo tanto, las tres especies de Calonectria tenían la capacidad de generar las dos enfermedades, podredumbres radiculares o de cuello, y por el otro lado, lo que son manchas foliares. Bien, y para ir terminando, otra de las cosas que queríamos hacer es, bueno, hacer las pruebas de patogenicidad, porque hasta ahí nosotros decíamos, bueno, aislamos de determinado síntoma, pero no sabíamos si esos aislados tenían la capacidad de generar infección en esas plantas. Entonces ahí lo que se hizo es seleccionar cepas de Pauci ramosa, cepas de especie 1 y especie 2, que habían sido aisladas de planta, causando mancha foliar o causando podredumbre de cuello. Esto que presentamos acá es la prueba de patogenicidad en lo que era parte aérea. Recuerdan que lo que hicimos fue aspersar la suspensión de conidios. Y lo que se medía acá era la severidad en cuanto a mancha foliar. Y lo que observamos es, acá tenemos los aislados, diferentes aislados de Calonectria, acá tenemos el control, que era una suspensión de agua habían sido asperjadas estas plantas de Eucalyptus duni con agua destilada estéril, y acá vemos el área foliar afectada. Y vemos que todas las cepas, independientemente de la especie, independientemente de dónde habían sido aislados, tuvieron la capacidad de infectar la parte aérea de Eucalyptus. De estos síntomas de mancha foliar fue aislado el patógeno, por lo cual pudimos cumplir con lo que eran los postulados de Koch. Y después, dentro de lo que eran estas cepas, habían algunas que tenían una mayor severidad, por lo cual podríamos llegar a inferir de que serían cepas más agresivas con respecto a otras que fueron menos agresivas, pero que de todas formas igual lograron infectar las hojas de eucaliptos. Bien, entonces, como conclusiones, en base a lo que era el análisis filogenético y las características fenotípicas de estos aislados, se identificaron 3 especies, Calonectria pauci ramosa, y 2 especies que forman 2 clados distintos y bien sustentados, separadas de cualquier especie conocida, por lo cual inferimos que se sugiere que pertenecerían a 2 especies no descriptas hasta el momento, que hasta el momento son lo que nosotros llamamos Calonectria especie 1 y Calonectria especie 2. Las 3 especies fueron encontradas en vivero y en campo en 2 de las especies de Eucalyptus muestreadas, predominando Calonectria pauci ramosa. Y las pruebas de patogenicidad confirmaron la capacidad de estas especies de infectar a eucaliptos. Bueno, ¿y cómo continuamos con esta línea de investigación? Esto que les mostramos aquí es el resultado de lo que es el componente 1, que es la etiología de la podredumbre radicular. Esto fue financiado con fondos de CSIC de la Universidad de la República. Y estamos terminando con este componente. Resta todavía hacer lo que es patogenicidad en raíz, que también ahí completaríamos lo que sería las pruebas de patogenicidad y ver eso de que aislados de cuello puedan infectar parte aérea y aislados de parte aérea pudieran lograr colonizar cuello. Y estamos comenzando, ya estamos en curso, con los otros 2 componentes que son financiados con fondos de INIA, FPTA, de un llamado del año 2023. Y aquí vamos a ver lo que es otros aspectos de lo que es epidemiología, ver cómo evoluciona el inóculo de Calonectria dentro de lo que es un circuito de producción de viveros y cómo el estrés hídrico podría llegar a hacer que plantas que tuvieran el inóculo de Calonectria desarrollaran o no la podredumbre radicular. Y el componente 3, que es el componente de manejo de la enfermedad, y ahí lo que se van a hacer es hacer prueba de eficiencia de fungicidas para su uso en viveros y, por otro lado, explorar lo que es la resistencia genética de los diferentes genotipos frente a Calonectria. Bien, agradecer a todas las instituciones que han colaborado en este proyecto, que son varias, y bueno, muchas gracias. Por lo que entendí, no es mi tema, obviamente, hay 2 especies patógenas nuevas que no están
reportadas a nivel mundial. En realidad son dos especies nuevas no descriptas, que no quiere decir que sean nuevas, sino que, viste que ahora con la era del análisis molecular se abren esas especies, quizás estuvieran, lo más seguro, yo no lo dije ahí, dentro de ese complejo de cilindrospora, quizás por técnicas morfológicas podríamos estar hablando de Calonectria cilindrospora. Cuando uno lo abre con esos genes, ahí ves que no pega con nada. Pero es por un tema, me parece a mí, es un tema de eso, de que no estaban descriptas, porque hoy día estamos usando otras formas para describir las especies. Ok, porque a mí me generó cierta preocupación desde el punto de vista de que podría haber algún tipo de restricción cuarentenaria si tú tenés algún patógeno que no podría ser, ¿no? No lo tengo tan claro, pero yo creo que no, porque en realidad tendría que ser una calonectria que estuviera restringida, X calonectria, nueva en el mundo, que tuviera una restricción en determinado país. No están descritas, no se sabe que existen, entonces no creo que fueran problemas. Muy buena la presentación, Rosana. Te quería preguntar si cuantificaste el potencial de inóculo que había en el agua y en el suelo. Si de alguna manera tenés idea de la cantidad de inóculo que tenés en cada uno de esos, en los sustratos, digamos, y en el agua. Bien, en el trabajo de Goncalves ellos proponen esa cuantificación de inóculo. Entonces te dice, dependiendo de la cantidad de hojas que están en donde lo recuperas, podrías tener una idea de qué tanto inóculo estás teniendo. ¿Ah? En el caso de agua fue muy poca la recuperación. En realidad ya te digo, creo que de agua son 2 o 3 aislados de todas las muestras de agua que obtuvimos. Es muy baja, por suerte, la carga de calonectria en agua. Pero podría hacerse eso, ya te digo, Goncalves tiene ajustada como una curva, él parte de la base de que esa curva fue ajustada por la cantidad de microesclerótros por metro cúbico o por centímetro cúbico de sustrato. O sea, toma como unidad estos microesclerotos o calamidosporas. Y en el suelo de la entrefila y cerca de la rizosfera, también lo mismo, ¿no tenés cuantificado? Está cuantificado, no lo presenté, no lo tengo analizado, pero sí, porque nosotros lo que hacíamos es cuando levantás esa trampa, contás la cantidad de hojas que tenían el calonectria presente. O sea que sí. ese dato lo tenés. Sí.